Vale, abro un turno, aunque, y ya sé que me lo recriminaréis, pero insisto que lo que estamos haciendo es aprobar el informe de alegaciones del órgano que ha sido recurrido y que, por tanto, la decisión ya está en manos del Tribunal Administrativo. Es decir, que el debate, aunque se quiera volver a reproducir por parte del equipo de Gobierno, pues no vamos a entrar ahora, porque ya se tuvo el debate político, digamos, en la aprobación de la plantilla. No se está conforme con ella y se entiende que puede interponerse un recurso, en este caso administrativo, ante el TAM, y si se considera en su momento jurisdiccional, y por tanto lo que estamos haciendo es formalmente tenemos la obligación de que este informe se apruebe por el Pleno por ser el órgano que aprobó ese acto. Nada más, lo digo a efectos de extensión de las intervenciones. Izquierda Unida. Bueno, yo decir que estoy un poco sorprendido porque se presenten recursos con el tema de la lengua, por un lado, pero claro, es que casi es el único debate que entre unos grupos y otros grupos se propicia, porque parece ser que si no se discute de cosas como el euskera, pues no se puede debatir de otras cosas, porque pocas cosas de calado se hacen por parte de algunos gobiernos del cambio, sean municipales o sean autonómicos, como para permitir el debate político-ideológico sobre otras cuestiones que no sean las de la lengua. Con lo cual, a mí a veces me da la sensación que tanto en uno como en otro lado le viene muy bien ese tipo de debates, porque así de verdad parece que son grupos políticos diferentes y alternativos, cuando si escarba sobre todo en las cuestiones y medidas y planteamientos a lo mejor más económicos o más sociales, pues se diferencian unos de otros bastante poco, ¿no? Y entonces, con este juego, pues así ganan legitimidad tanto unos grupos como otros de cara a su electorado, porque me sorprende que, habiendo gobernado la anterior legislatura como gobernó en cuestión de plantilla orgánica Unión del Pueblo Navarro en este ayuntamiento, que esa belicosidad del Partido Socialista o esa beligerancia no se tradujera la pasada legislatura hacia Unión del Pueblo Navarro, pero se traduzca ahora hacia el tema del euskera. Supongo que será mucho más fácil de esa manera, pues eso, utilizar políticamente ciertas cosas. Eso es lo que quería decir. Gracias. Gracias, Alfredo. Partido Socialista. Bueno, nosotros, desde luego, al contrario de lo que piensa Alfredo, no pretendemos utilizar nada, sino denunciar algo, y por eso metimos el recurso. Y desde luego nosotros no vamos a permitir que haya desigualdades a la hora de acceder a la administración, ni que, como hemos reiterado en numerosas ocasiones, se intente euskaldunizar la administración. Porque en este ayuntamiento, y también lo hemos reiterado en numerosas ocasiones, hay dos vías de entrada para los ciudadanos, hay dos caminos, tanto en euskera como en castellano, en todos y cada uno de los departamentos. Y eso lo hemos propiciado en anteriores legislaturas y con diferentes gobiernos progresistas, también el Partido Socialista. Aquí lo que se intenta, mediante este recurso o mediante este informe que ha redactado la Secretaría con el beneplácito del equipo de gobierno, es desvirtuar el recurso que nosotros hemos metido, diciendo que si no en una modificación parcial no se recurrió, ¿por qué ahora se recurre? Bueno, pues se recurre ahora porque creemos que ahora es el momento, porque hay una aprobación de la plantilla orgánica y entendemos que es el momento de realizar este recurso. Y luego decir que intentar quebrar la ordenanza aprobada en este ayuntamiento de euskera, intentar quebrarla diciendo que el administrativo o la administrativa o la Dirección de Recursos Humanos atiende a la ciudadanía, pues es un poco intentar reírse de la ciudadanía, porque no es verdad que la Dirección de Recursos Humanos ni que sea administrativo atiende a la ciudadanía. Para eso está una oficina de atención al ciudadano y para eso está, en todo caso,
pues otras personas que sí que es verdad que atienden a la ciudadanía en este ayuntamiento. Pero ya ha habido recursos en este sentido en este mismo ayuntamiento y el Tribunal Administrativo de Navarra ha fallado. Y me voy a remitir simplemente, por ejemplo, a la técnico de igualdad, que ahora los que están gobernando recurrieron porque se había sacado con un 5% y el Tribunal Administrativo de Navarra dio la razón al ayuntamiento en ese momento, diciendo que efectivamente con el 5% era suficiente porque los técnicos en cuestión no atienden a la ciudadanía. Y por lo tanto, pues creo que el recurso que metió el Partido Socialista está bien fundamentado y creo que el recurso o el informe que hace pues el equipo de gobierno actual pues no tiene ningún fundamento. Gracias, Ramón. UPN. Bien, como bien dice la alcaldía, esto es lo que estamos votando es el informe que se nos aporta para remitir al TAN y a eso me voy a centrar. Y vamos a votar en contra porque evidentemente no compartimos el contenido del mismo. Y no lo compartimos porque establece unos criterios y hace unas afirmaciones que, si de verdad se creen y se está convencido de ellas, creo que no es solamente para la plaza que nos ocupa, sino sería para otras tantas, ¿no? Si en el relato de hechos que recoge el informe se habla de que determinado puesto de trabajo va a estar en contacto con la ciudadanía, de que va a estar en continuo contacto con los corporativos, etcétera, etcétera, ese mismo requisito, si fuéramos coherentes, se tendría que atribuir a otros puestos y a otros perfiles que hay en el ayuntamiento. Estoy hablando de secretaría general, estoy hablando de intervención, estoy hablando de otros puestos que tienen un requisito inferior y, sin embargo, para este se exige el 10%. Yo creo que tiene que haber una coherencia en los planteamientos, y la coherencia es la que está sosteniendo el Partido Socialista en su recurso. Lo que pasa es que lo que estamos discutiendo, y es lo que se discute en el informe, es si esa plaza y ese puesto está en contacto directo con el público y la ciudadanía o no. Y en el informe se está recogiendo que sí. Y es lo que no compartimos y además es la razón por la que vamos a votar en contra. Nada más. Gracias, Bildu. Sí, bueno, evidentemente no voy a entrar ni en el fondo del recurso ni en el fondo del informe municipal, simplemente avalarlo y decir que estamos totalmente de acuerdo y que creemos que está pues, bien fundamentado. Estoy totalmente de acuerdo contigo, Juan Carlos, que hay que tener coherencia y de hecho la tendremos, pero estamos hablando de estas dos plazas que son de nueva creación y que había que valorarlas en ese sentido. Y luego comentarle al portavoz de Izquierda Unida que nosotros no generamos discusiones y no necesitamos debates sobre el euskera y evidentemente para contentar a nuestras bases porque lo tenemos meridianamente claro. Bien, voy a dar una segunda ronda. Yo simplemente decir que efectivamente hay dos planos. Uno es el debate político que efectivamente se tiene con motivo de la plantilla orgánica y ahí estoy de acuerdo con Juan Carlos que los criterios que podemos manejar este equipo de gobierno pueden discrepar con otros grupos y efectivamente conllevar que la valoración del euskera sea distinta para otro número de plazas, pero como bien dice también mi compañera Berta, pues en este momento, cuando se hablaba de plantilla orgánica, estábamos hablando de unas plazas de nueva creación, que es donde efectivamente se van marcando los criterios. ¿Habría que hacer un repaso general? Sí, ese repaso general va a llevarnos a un debate
y entendido en positivo un enfrentamiento de posiciones, un contraste de posiciones al respecto? Seguramente. Y cuál sea el final de ese debate, pues bueno, no lo sabemos, es decir, no lo podemos prever. Ese es un plano y ese es el plano que nos corresponde en este pleno. Hay un segundo plano, que es el plano jurídico, donde cada uno pues también puede acudir a los tribunales, aunque sea en vía administrativa, y ahí ya se nos escapa la decisión, se nos escapa este pleno y, por tanto, se nos escapa incluso al debate de fondo. Yo entiendo que, obviamente, el recurrente o los recurrentes, en el sentido de que UPN expresa su agrado o su acuerdo con el recurso que ha planteado el Partido Socialista, pues no discrepan del informe jurídico que se elabora para defender la posición del equipo de gobierno. Y ya veremos dentro de unos meses a quién le dan la razón. Yo suelo decir, además, desde mi propio ejercicio profesional, que, hombre, que el que le den la razón a uno u otro a veces no significa que esa sea, simplemente zanja el debate. Lo mismo que otros grupos, y no entro ni quiero entrar a ello, pues recurrieron a otra cuestión, el TAN se ha pronunciado en los términos que se han pronunciado y cada uno seguramente en su fuero interno sigue entendiendo que tenía razón, pues aquí, en lo que es el fondo de este punto, que es aprobar el informe jurídico que sustenta los criterios manejados por el equipo de gobierno, podremos compartirlo o no, pero ya va a ser un tercero el que nos lo diga y que seguramente, si nos dan la razón a nosotros, entenderé y compartiré con el recurrente que, en su opinión, seguirá equivocado el TAN, y si nos quitan la razón, seguiré pensando que yo también la tenía, pero pues tendremos que acatarlo y ya está, ¿no? Dicho lo cual, si queréis, porque como ha habido alguna referencia a otros grupos, si se quiere intervenir por segunda vez, Izquierda Unida. Sí, hombre, yo creo que todos tenemos claro cuál es la posición sobre el euskera, incluso todos tenemos claro cuál es no solo la de nuestro grupo, sino la de los otros grupos. Yo eso no lo estoy poniendo en ningún momento en cuestión. Claro que está claro cuál es la posición de cada uno sobre el euskera y sobre otras muchas cosas. El caso es cómo ciertos grupos, y bueno, y puntualizando, yo voy a votar a favor del informe también. Entonces también está clara cuál es mi posición. Lo que me da pena, me da tristeza es que con una cosa como esta, bueno, también me da indignación, pues unos grupos y otros hagan este juego de que mientras se habla del euskera, pues no se habla de otras cuestiones, por ejemplo, en este caso en concreto, a lo mejor del perfil que a lo mejor el Partido Socialista, al margen del tema del euskera, quiere en la persona responsable de recursos humanos. A eso me refiero. O en la persona administrativa de recursos humanos. De eso ya no se habla, solo se habla, a mí me parece mal el euskera. Luego, si es un inútil, la persona, mientras sepa euskera o no sepa euskera, yo es ahí donde voy. Que a veces se pone el foco en cuestiones que no deberían ponerse el foco con ese énfasis, aun partiendo de la base de que, claro, todos los grupos ya tenemos claro pues de qué pie cogemos cada uno, pero por lo visto, como vuelvo a reiterar, en la anterior legislatura al Partido Socialista lo que hacía Unión del Pueblo Navarro le importaba tres pepinos. Debe ser que como no entraba el euskera en discusión, pues eso daba igual. Gracias, Partido Socialista. Sí, la verdad que Izquierda Unida lo que no sabe ni tiene ni idea es de la opinión que tenemos el resto de partidos sobre diferentes cosas. Lo que pasa que hay algunos partidos, entre otros el que acabo de comentar, Izquierda Unida, que lo que se dedican es a manipular la posición que tienen otros partidos sobre el euskera. La posición del partido que tiene sobre el euskera, que tiene el Partido Socialista, ha sido y es clara, por mucho que quieran manipular a otros grupos. Nosotros estamos a favor. Y por eso, en la anterior legislatura, el Partido Socialista fue el que propició en el Parlamento de Navarra la modificación de la ley del euskera. Y por eso, este partido, cuando estuvo gobernando en Burlada, hizo las dos vías de entrada para que la ciudadanía de Burlada pudiese dirigirse al ayuntamiento tanto en euskera como en castellano. Guste o no guste, esa ha sido la posición del Partido Socialista. Un partido que quiere que el euskera esté presente, pero no quiere que fagocite ni que se imponga bajo ningún concepto. Y eso es lo que se ha hecho o lo que se intenta hacer no solo aquí en la plantilla orgánica, sino también en otros departamentos públicos de este ayuntamiento, como puede ser la Escuela 03,
Pero es cierto, mira, eso sí que tiene razón el portavoz de Izquierda Unida, es cierto que en este ayuntamiento, durante este año de legislatura, de lo único que se ha hablado y lo único que se ha traído a este ayuntamiento han sido cuestiones identitarias. Frente a hacia propuestas sociales y necesarias para los ciudadanos y ciudadanas del pueblo. Pero sí, es verdad, lo único que se trae a este ayuntamiento son cuestiones y posicionamientos identitarios. Y desde luego, reitero y repito que nuestro partido, no siendo contrario al euskera, lo que no va a permitir es que se ningunee a las personas o que no tenga las mismas oportunidades de entrada a este ayuntamiento a las personas que no saben o que no tienen esa condición de saber euskera. Y sí que priorizaremos a las personas que en cada departamento sepan y tengan el conocimiento pertinente para acceder a determinadas y además sepan euskera. Sí, señor, pero en su justa medida y en este caso, como no atiende al público, porque no atiende al público ni la persona de recursos humanos ni la persona administrativa, pues entendemos que esos méritos que sí los aceptamos y creemos en ellos son el 5%. Sí, muy brevemente, tres apuntes. Uno, con respecto a la beligerancia no solo del Partido Socialista, sino de otros grupos con posibles modificaciones de plantilla orgánica que se pudieron hacer en legislaturas pasadas. Tengo que decir que las que se hicieron fueron muy pocas. Nos hubiera gustado que hubieran sido más, pero las que se hicieron no fueron recurridas por ningún partido. Por ninguno. Ni por el suyo siquiera, que lo podía haber hecho si encontraba alguna irregularidad. Nos limitábamos a cumplir con las ordenanzas y reglamentos que teníamos y con las leyes que se emiten desde el Parlamento foral. Y la segunda es que, con respecto a si compartimos o celebramos el que este recurso se haya puesto, nuestro voto en contra va simplemente porque leemos el contenido del recurso y leemos el contenido del informe, y el contenido del recurso no nos chirría y el contenido del informe sí. Esa es la razón por la que se vota en contra. Luego, como dice el alcalde, luego el TAN quitará y dará razones y todos seguiremos pensando, y esa locución que ha hecho yo la suscribo al 100% desde la primera palabra hasta la última. Lo digo para abreviar mi intervención en el próximo asunto, porque así se las ponían a Fernando VII, se suele decir. Gracias, Bildu. Si realmente estoy contigo de acuerdo, Alfredo, pero deberías de decir claro quién pone el foco, para qué y por qué lo pone. Y Ramón, decirte que a ver si a lo largo de la legislatura nos demuestras que el PSN está a favor del euskera. Bien, cerrando el debate, yo solamente señalar una cuestión. Al margen de que suscite o no el tema del euskera estas polémicas, que en mi opinión también están buscadas para buscar efectivamente el enfrentamiento con los gobiernos del cambio, que yo discrepo que no estén haciendo nada, precisamente si no, no habría esa beligerancia. Señalar, y creo no equivocarme, porque en algún pleno así se me reconoció, que solemos dar traslado de todos los temas estos de convocatorias, de bases y tal, para que los grupos puedan hacer sugerencias. Yo no lo aseguraría, ahora no pondría la mano en el fuego por mí mismo, pero creo que en su momento, me han pasado unos meses, pero creo que en su momento, cuando se estaba elaborando las bases, se circularon al grupo corporativos. Y si no, en tono un mea culpa, porque sí que es voluntad, como alguna vez se me ha reconocido, que lo solemos hacer para que se puedan recibir aportaciones, con lo cual entiendo que si no se hacen aportaciones será porque en el resto de las bases pues los grupos comparten, que tampoco es ninguna cosa pecaminosa, comparten el criterio a lo mejor del equipo de gobierno en cuanto a perfiles o otros requisitos. Bien, sin más, pasamos a votar. ¿Votos a favor del informe? 9. Izquierda Unida, EH, ¿Votos en contra? Vale, 6.